Día 16. Hijos amados. En el famoso cántico bíblico de María y Zacarías se nos dice que la llegada de Jesús cumple las promesas que Dios juró a Abraham. Comparar Lucas capítulo 1 versículos 55, 72 y 73 y Génesis capítulo 12 versículo 3, capítulo 13 versículo 5, capítulo 22 versículo 16 al 18. Jesús es el descendiente de Abraham, en quien las promesas de filiación divina fluirán a todas las naciones del mundo. Jesús mismo nos enseñó a ver un símbolo de su venida en el nacimiento de Isaac. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Leer Juan capítulo 8 versículo 56. Por supuesto, Abraham no vio el día de Jesús literalmente. Él se regocijó con el nacimiento de su heredero Isaac. Leer Génesis capítulo 17 versículo 7. Pero Jesús nos está diciendo que en Isaac debemos ver una prefiguración de su propio nacimiento. Desde la Biblia hasta los escritos de los padres de la Iglesia, como San Agustín, muchos han visto una conexión profunda entre la vida de Isaac y la de Jesús. El nacimiento de Isaac es un milagro, naciendo de un hombre de 100 años de edad y su esposa estéril. Asimismo, Jesús nace de una divina concepción. Isaac es circuncidado para entrar a ser miembro del pueblo elegido, también Jesús. Leer Lucas capítulo 2, versículo 21. Existe un simbolismo aún más profundo en la terrible prueba que Dios le pide a Abraham, que le ofrezca a su único y amado hijo Isaac en sacrificio. Esta historia ha sido interpretada como prefiguración del ofrecimiento de Dios de su único y amado hijo en la cruz en el Calvario. Primeramente, hay que notar en la historia cuántas veces son usadas las palabras Padre e Hijo. Leer Génesis capítulo 22. Isaac es descrito como el único y amado hijo de Abraham. Leer Génesis capítulo 22, versículo 2, 12 y 16. En el Nuevo Testamento encontramos a Dios usando las mismas palabras, mi Hijo amado, para referirse a Jesús en dos puntos cruciales de su vida, en su bautismo y en la transfiguración. Leer Mateo, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 17, versículo 5. Este lenguaje no es coincidencial. Es la clave de lo que está sucediendo en la historia de Abraham, la cual es una de las más difíciles de entender de toda la Biblia. Sin esta clave, nos veríamos orillados a deducir crueles conclusiones. ¿Cómo podría Dios pedirle a alguien que sacrificara a su único hijo o a cualquier hijo? ¿Qué tipo de Dios demandaría tal prueba de lealtad? Pero esta prueba, como muchas otras cosas escritas en el Antiguo Testamento, fue escrita como una figura, para enseñarnos una lección acerca del plan amoroso de Dios. Leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11. Romanos, capítulo 4, versículos 23 y 24. Los autores del Nuevo Testamento claramente entendieron que esta historia no se trataba de un Dios cruel que les pide a sus creyentes que hagan cosas horribles para servirlo. Ellos sabían que en la historia del padre Abraham y su hijo Isaac, Dios estaba revelándonos algo del misterio de su propia paternidad divina. 2 veces Dios alaba la fidelidad de Abraham. No me has negado tu hijo, tu único. Leer Génesis, capítulo 22, versículo 12 y 15. San Pablo cita la traducción griega de estas palabras exactas cuando habla acerca de la crucifixión. El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Leer Romanos,
capítulo 8, versículo 32. También podemos escuchar un eco de la alabanza de Dios en la famosa escritura del Evangelio de Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Leer Juan capítulo 3, versículo 16. Existen otros paralelos más sutiles. Por ejemplo, la montaña donde Dios le pide a Abraham que realice el sacrificio, el monte Moría, está en el mismo lugar donde venía Melquisedec. La tradición judía sostiene que Moría es el lugar donde Salomón construyó el templo de Dios. Leer Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. De hecho, la tradición judía también sostiene que el nombre de Jerusalén viene de agregar la palabra de fe de Abraham, Dios proveerá, leer Génesis, capítulo 22, versículo 8, a la palabra Salem. El Calvario, donde Jesús fue crucificado, es una de las colinas de Moría, y así como Isaac cargó la madera para su propio sacrificio y se sometió a ser atado a la madera, también Jesús cargó su cruz y permitió que los hombres lo clavaran a ella. La tradición judía cree que Isaac tenía entre 27 y 35 años cuando sucede el episodio y que él voluntariamente permitió que Abraham lo atara y lo ofreciera. Esto sugeriría otro paralelo entre Isaac y Jesús, ambos ofreciéndose, aceptando libremente su propia muerte como una ofrenda a Dios. Las palabras de Abraham a sus sirvientes, el muchacho y yo vamos hasta allí para adorar a Dios. Luego volveremos con vosotros. Leer Génesis, capítulo 22, versículo 5. Puede ser interpretada como una promesa de resurrección, porque dijo volveremos en plural, si él estaba esperando que Isaac iba a ser sacrificado. La carta a los Hebreos explica que esto fue porque Abraham tenía fe en la resurrección. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró para que Isaac fuera también figura. Leer Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 19. De hecho, Isaac es recuperado de la muerte, como Jesús lo será en el tercer día. Leer Génesis, capítulo 22, versículo 4. Signos de la carne y el espíritu. Abraham creyó que Dios le devolvería a su hijo, y por esta fe, él cumplió su obligación a la alianza que había hecho con Dios. Dios hizo que la condición de su alianza con Abraham fuera la fe en sus promesas. La fe es igualmente la condición para aquellos que entrarían en la nueva alianza hecha en Jesús. San Pablo, especialmente en sus cartas a los romanos y a los gálatas, dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. Leer Romanos capítulo 4, versículo del 11 al 12. Lo que la Escritura dice de Abraham, a Abraham la fe le contó como justicia. Es también la condición requerida de nosotros. Nosotros también debemos confiar en la promesa de Dios. Creemos en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Leer Romanos capítulo 4, versículos 9, 23 al 24. Las bendiciones que Dios prometió derramar sobre el mundo a través de los descendientes de Abraham llegan a nosotros hasta a través de nuestra fe en la cruz y resurrección de Jesús. El sacrificio de Cristo nos trae la bendición de Abraham. Leer Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Estas bendiciones de nuestro Padre Abraham fluyen a nosotros en el bautismo,
el cual es el signo de la nueva alianza. Tal como la circuncisión era el signo de la alianza de Dios con Abraham, Dios hizo que la circuncisión fuera el signo de juramento de la alianza para hacer de los descendientes de Abraham una dinastía real. De modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. Leer Génesis, capítulo 17, versículo del 1 al 14. Pero como San Pablo enseña, este signo de la alianza en la carne estaba previsto para que simbolizara el signo espiritual y sacramental por el cual entramos nosotros a la nueva alianza, la familia real de Dios. Ya en los profetas, la circuncisión del corazón se había convertido en un signo de dedicación de la persona entera a Dios. Leer Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Jeremías, capítulo 4, versículo 4. Comparar Romanos, capítulo 2, versículo 25 al 29. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 18 y 19. El profeta Jeremías dijo que la ley de la nueva alianza sería escrita en el corazón. Leer Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Y esto sucede en el bautismo, el cual es la circuncisión de Cristo. Leer Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Y la verdadera circuncisión. Ver Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Así como la circuncisión era el signo de pertenencia al pueblo de Abraham, la nueva circuncisión, el bautismo, es el signo de pertenencia a la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y en estos bautizados en la Iglesia que la promesa de Abraham es cumplida, que una gran multitud, que nadie podrá contar, de cada nación, raza, pueblo y lengua, encontrarían bendición y salvación en el Dios de Abraham. Comparar Génesis, capítulo 15, versículo 5, y Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 9 al 10.